Once Upon a Katamari es la nueva entrega de la saga Katamari Damacy que tuvimos hace unos días. Por más que esta franquicia tiene muchos juegos, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar a uno de ellos. Y a medida que va pasando el tiempo me gusta probar esas franquicias que tienen muchos juegos, porque siempre esconden. No por nada muchos juegos tienen varios en su misma categoría. Entonces a mí siempre me llama la atención echar un vistazo a esas sagas que nunca probé. En este caso, al ser mi primer juego de la saga Katamari Damacy, no lo podría evaluar con respecto a los anteriores, pero como juego individual he de decir que me divirtió bastante. Lo puedo comparar como juegos, ya sé que es otro género totalmente diferente, pero hace poco probé el Patapón 1 y 2, que es un juego rítmico, y es bastante original y me pareció bastante único, y podría decir lo mismo de este. O sea, no recuerdo haber jugado un juego parecido. Yo creo que sería único en su especie. En este caso, Once Upon Katamari trata básicamente de ir entre las diferentes eras. Va a haber muchos escenarios, como por ejemplo el presente, el pasado, la era del Japón antiguo, la era de los dinosaurios, la era de hielo, la era de piedra, el lejano oeste y otras tantas, en las cuales vamos a tener que ir completando misiones, ir recuperando fragmentos de la memoria del planeta Tierra y transformar los Katamaris en estrellas para poder tapar un agujero negro que literalmente hay en el pergamino de la historia del mundo. Sí, la historia es bastante loca, digamos. Pero bueno, básicamente para el que nunca jugó un juego de esta saga, lo que vamos a tener que hacer es ir con esta bola que es el Katamari, absorber objetos. No puedes ir absorbiendo cualquier objeto, tenés que ir absorbiéndolos progresivamente. Vas agarrando objetos muy chicos y después, a medida que vas haciendo la bola más grande, como si fuese una bola de nieve básicamente, vas a poder ir a agarrar otros objetos que hay en el entorno mucho más grandes, hasta literalmente poder agarrar las casas. O sea, puedes hacer una bola gigante, depende del objetivo que te piden. Va a haber veces que te pidan conseguir objetos tipo comida, va a haber a veces que te va a pedir, no sé, recolectar dinosaurios o recolectar plantas, flores. Depende de lo que diga el desafío, y hay bastantes desafíos, hay bastantes coleccionables también. Tenés las coronas que están atadas a, por ejemplo, desbloquear los logros del juego. También tenés cosméticos, todo obviamente adentro del juego, y tenés varios objetivos numerados por letras. Depende que tan bien lo hagamos en la misión, vamos a conseguir un rango S, rango A, rango B o lo que sea. El humor del juego es bastante divertido, es más, depende de qué rango consigamos, el rey, que es el que nos da las misiones, va a reaccionar de cierta forma. Y me gusta el hecho de que tiene bastantes temáticas, bastantes variados en cuanto a niveles, y está muy bueno, me pareció divertido. El desafío radica más que nada en, bueno, conseguir el rango, el mejor rango posible en las misiones, y también encontrar la ruta más óptima para poder hacer el Katamari lo más grande posible en el menor tiempo, porque muchas misiones son por tiempo limitado, así que ahí estaría la dificultad que presenta este juego. En cuanto a duración, la historia principal es relativamente corta, pero si van por el 100%, conseguir las coronas y completar los desafíos a rango S, se va a extender muchísimo más. Ya que estaba hablando antes del Patapón, me pasó lo mismo con este juego, que al jugar el Patapón 1 y 2 me dieron ganas de jugar el 3, ya que no estaba incluido en la collection, y con este Katamari también me dieron ganas de volver a los de PS2 a ver cómo los hicieron, porque me divirtió bastante este juego, me gustó la saga. Otro de los puntos importantes que tiene este juego y que vas a poder ir desbloqueando es las diferentes canciones que nos van a ir acompañando a lo largo de los niveles, y eso también se lo debería dejar evaluar a la gente que jugó los anteriores, de cuál es el que mejor tenga banda sonora, no sé, pero sé que es uno de los puntos importantes que tiene esta saga. Antes de terminar el video, quería agradecer a Bandai Namco, que me dieron una key para este juego, y gracias a ellos pude traer este juego lo más rápido posible al canal, así que gracias a ellos. Y por mi parte ya está, esta fue mi review, espero que les haya servido, espero que hayan podido conocer un juego no tan común, no tan al que estamos acostumbrados un día más, y nos vemos en la próxima.